tal, lectores de AF Medios? Agradecemos el favor de su atención. Muy buenas noches. Agradecemos que esté con nosotros en esta noche de Focus, este 4 de septiembre del 2024. Y como todos los miércoles, pues es un gusto poder platicar y saludar a Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias, Saúl. Como siempre, un gusto verte otra vez. Gracias, Saúl. Muy bien. Oye, Rubén, pues finalmente sucedió lo que ya se sabía. Se aprueba en lo general y en lo particular la reforma judicial con 357 votos a favor de Morena, el PT y PB y 130 votos en contra de PRI, PAN y MC. ¿Cómo viste este proceso? ¿Cómo analizas este desarrollo de la última semana? Pues fíjate, Saúl, que yo tengo muchas emociones encontradas porque a mí me parece que es una reforma innecesaria y que además se aprobó de una forma muy apresurada. Yo no entiendo la prisa por aprobar una reforma que tiene tantas implicaciones, que trastorna de muchas formas el equilibrio republicano de poderes, la visión republicana que nos acompaña desde la época de, no es exageración, desde José María Morelos, sí, que la estableció en los sentimientos de la nación y después en la Constitución de Apatzingán, 1814 estamos hablando, son, más de 200 años. Y esa visión republicana, esa larga lucha por construir poderes republicanos que resulten en un equilibrio de poderes, fue modificada de una forma muy apresurada. Habrá que recordar que la legislatura anterior, que apenas se acaba de ir, aprobó en comisiones esta reforma y dejó todo preparado para que la siguiente legislatura, ya con mayoría legislativa de la Cámara de Diputados, aprobara muy rápidamente, muy al vapor, este proyecto de transformación del Poder Judicial, ¿no? Y es un proyecto de transformación que es muy discutible porque no atiende ni pretende atender los problemas que tiene el Poder Judicial, que todos los conocemos, que son problemas, hay problemas de mucho tipo en el Poder Judicial, pero esta reforma no los atiende. Esta reforma lo que hace es sustituir el método electivo de la trayectoria judicial, de la carrera judicial en este poder, para sustituirlo por un procedimiento electivo, directo, progresivo, ¿no? Que va a ser votaciones, va a ser por votación, vaya. Y ese proyecto no resuelve ninguno de los problemas del Poder Judicial y creo que sí puede traer otros a sumarlos. Y entonces yo digo, ¿cuál era la prisa? Creo que la presidenta electa en algún momento dijo que ella no tenía prisa en aprobar esta reforma, que la quería ver con un poquito más de detenimiento, pero no sé qué pasó, que la mera hora sí se pero aprobó. lo dice después de que hubo una serie de manifestaciones en los mercados y la fluctuación del peso y demás. Pero sí es demasiado rápido y es reformar un poder, uno de los tres poderes en el país. Tendría que ser un proyecto de 6 años, no un proyecto sí, claro, de meses, ¿no? con una gran discusión entre académicos, expertos, trabajadores, la sociedad en sí misma, interesados, doctrinistas, vaya, escritores especializados en el tema. Pero aquí fue algo muy rápido, muy acelerado. Se hizo una consulta que fue nada más como para taparle el ojo al macho, como suele decirse. Que siempre estuvo a modo, ¿no? La consulta. Y bueno, es una reforma muy controvertida. Tenemos paro de labores en el Poder Judicial, manifestaciones de estudiantes de derecho de muchas de las escuelas de derecho del país y facultades, de muchas de las universidades enteras. La Panamericana en Jalisco. Vaya, universidades enteras que están cuestionando este procedimiento. Y obviamente ya hay manifestaciones también preocupantes de posibles inversionistas extranjeros que dicen, bueno, si no hay un poder judicial confiable no podemos invertir allí. Cosa que es cierto. Nadie va a invertir en un país donde pueda haber un poder judicial que esté controlado y que no esté totalmente libre. Y las elecciones ahorita, directas en ese poder, pueden dar una imagen de control del Poder Judicial, ¿verdad? Precisamente porque los resultados electorales ahorita pueden estar favoreciendo específicamente un movimiento. Y mira, Saúl, si los tres poderes están controlados, los tres poderes republicanos están controlados por una sola fuerza o movimiento político, los tres poderes ya no tienen razón de ser.
porque precisamente los poderes se crearon para el equilibrio, para ese juego de pesos y contrapesos en la tradición republicana, que implica que si un poder ejecutivo se excede, el poder legislativo lo frena. Que si el poder legislativo está pasándose de la mano en algunas cosas, en algunos debates, el poder judicial lo frena. Que si el presidente hace algo arbitrario, el poder judicial interviene. Vaya, es un juego de equilibrios que permite que no se desboquen las cosas. Es el espíritu de la República, ¿no? Es el espíritu de la República. Y si los tres poderes están en manos de un solo movimiento, ahorita está el poder ejecutivo en manos de un movimiento, el poder legislativo está en manos de un movimiento, y si haces un proceso electoral ahorita que tiene la fuerza ese movimiento, pues obviamente a ese poder lo va a controlar también ese movimiento. Entonces, ¿para qué tienes tres poderes? Sí, suena cliché, pero bueno, es algo, si nos ponemos a ver con los vecinos, pues es algo que pasó con Venezuela, ¿no? Sí, pues es que es el camino, y a eso ya no se le llama república. Y tú en una democracia tienes que tener, o sea, va ligado. Los conceptos república y democracia van estrechamente ligados, porque la democracia implica que la sociedad elige, sí, pero también que hay poderes que se equilibran mutuamente para que no exista lo que llamaba uno de los grandes teóricos de la democracia, que no exista lo que se llama la dictadura de la mayoría, porque las mayorías también se equivocan. Claro. Y una mayoría desbocada, con mucha fuerza, sin frenos, pues puede cometer muchos yerros. Sí, es que más parece una medida legislativa o una propuesta legislativa para hacer un cambio de tajo del Poder Judicial más que para resolver los problemas que tenga el propio Poder Judicial, pero que tenga los problemas para resolver o hacer justicia para la población. O sea, Así es. es meramente quitarlo. Mira, lo que viene es, bueno, pasa la minuta al Senado, se va a analizar, discutir, esperemos que haya tiempo de discutirla o al parecer quieren sesionar y aprobarla Fast track se decía, el ¿no? viernes, ¿no? ¿Te acuerdas que se decía fast track? Sí, el fast track. Que era una visión que cayeron la mayoría del PRI, precisamente en una época, que también tuvo un problema como el que tiene ahorita Morena, Sí, que claro. en un momento no tuvo demasiado poder. Y entonces aprobaron reformas solamente por la voluntad presidencial y las aprobaban rápido, ¿no? Sí, pero fíjate, llama la atención, ahorita que mencionas esto, llama la atención lo que sucedió en la aprobación de la reforma en la Cámara Baja, es decir, con los diputados federales, determinan una sede alterna y sesionan en una sede alterna con granaderos, cerradas las puertas, a muchos legisladores no se les permitió entrar. Y en el 2013, si no mal recuerdo, Ricardo Monreal, que ahora es coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja, se iba con todo contra el gobierno entonces de Enrique Peña Nieto y decía que sesionar con vallas, con granaderos, con policías era signo de una dictadura. Y ahora lo estamos viendo. Y ahora él lo organizó. Él organizó la sede alterna con granaderos, con policías, aislada completamente, sí, ¿no? O sea, yo lo que te comentaba, Esaú, creo que una virtud política es la congruencia. Y tú no puedes ser incongruente. Tienes que mantenerte en una línea de trabajo. Digo, se vale flexibilizar, adaptarte. Y menos ahora con tanto registro que hay. Claro, o sea, se vale flexibilizar, adaptarte, buscar, pero tienes que mantener esencialmente lo que eres. Y no puedes dar esos brincos tan radicales. He visto esos brincos muy radicales, esos cambios de 180 grados, ¿verdad? Los he visto en personalidades muy de la 4T, ¿no? Los vi, por ejemplo, en Saldívar, que hace un par de años hablaba en contra de la elección de jueces y ahora habla a favor de la elección de jueces. O sea, le instruyeron que cambiara de opinión y ya cambió. Y ahora Monreal, que pues, él dice que es experto en derecho y jurista. Que incluso da cátedra, ¿no? Y da cátedra de eso, o dice darla. Y digo, cambiar así de opinión. O sea, atacar, cosa que hizo muy bien atacando la colocación de vallas, aislando a los legisladores para poder legislar en cosas contrarias al interés popular, me parece que hizo lo correcto criticarlo. Pero ahora hacerlo, o sea, quiere decir que cuando tú protestabas era legítimo protestar. Y ahora que mandas es legítimo
mandar, o sea, de la forma totalmente antagónica. Arbitraria, prepotente. Me parece que nunca un personaje público debe caer en esas contradicciones. Dios me libre a mí de caer en ese tipo de cosas. Creo que siempre hay que mantener una visión crítica, pero también moderada, para que no demos esos bandazos en la historia, ¿no? Claro. Y bueno, ahí están dando esos bandazos de forma terrible. Bueno, lo que propone la reforma, Rubén, pues bueno, ya lo sabes, se lo compartimos a nuestra audiencia, es la renovación total del Poder Judicial. Se llevarán a cabo 2 elecciones en el 2025 y 2027. Se eliminará el límite de edad, no habrá restricciones de edad para ser ministro o magistrado. Y se elimina también la experiencia sin experiencia laboral requerida. Ya no será necesario contar con experiencia para ser juez, simplemente tener la carrera de Derecho. Jueces sin rostro, también la fiscalía, si la fiscalía te acusa por delitos de narcotráfico o delincuencia organizada, no podrás saber la identidad de tu juzgador o del juez, el que está impartiendo o lleve el caso, ¿no? Y implementación de una tómbola en caso de que existan más aspirantes que espacios en estos cargos, se disputarán mediante el azar. Vaya, pues es una barbaridad. Bueno, yo solamente estaría a favor de los jueces sin rostro. Sí, me parece congruente, pero... Me parece una medida que se implementó en Italia, en la época de la lucha contra la mafia. Sí, y contra la camorra, ¿no? Sí, contra la mafia de Sicilia, la mafia original. Cuando el juez, aquel maxi proceso que hizo el juez, hay un famoso juez que después mataron, por cierto, especialista en derecho penal, Giovanni Falcone. Y creo que ya estamos llegando al momento en el que se necesitan jueces sin rostro en México, que no puedan ser amedrentados por el poder de fortunas emanadas de actividades ilegales, ¿verdad? Fortunas y sicarios y todo, ¿no? Pero fuera de eso, digo, insisto, la elección de los jueces no resuelve el problema de integración del Poder Judicial, no resuelve los problemas que enfrenta el Poder Judicial y solamente los complica. Lo agrava con jueces sin experiencia. Con muchas cosas, ¿no? Tengo un amigo que es muy fanático, muy favorable a las decisiones, a todo lo que impulsa el señor presidente, y él me decía, bueno, es que hay muchas familias que se han posicionado de los cargos de la judicatura, hay familias que el abuelo fue juez federal, el ministro, el hijo, el nieto. Le digo, bueno, pero bueno, hay una trayectoria que los está avalando. Y la democracia no quita ese problema. Ahorita lo tenemos, ¿no? Con la familia Batres, ¿verdad? Ahí está toda la familia metida. La hija de Monreal. Ahí está la hija de Monreal, vaya. La democracia no va a quitar el problema de elitismo familiar en una institución. Al contrario, lo puede agravar, ¿verdad? ¿Sí? Y todos hemos sido testigos de que la democracia, pues a veces es favorable a familias, ¿no? Le dicen, no, pero es que la democracia va a eliminar la corrupción del Poder Judicial. Ah, caray, ¿la democracia elimina la corrupción? ¿Desde cuándo acá? Entonces no habría corrupción en México. Claro, tenemos democracia desde que somos independientes, ¿no? No habría corrupción, o sea, no tenemos gobernadores corruptos, no hemos tenido presidentes corruptos, no hemos tenido legisladores corruptos, y pasaron por la democracia, ¿no? Vaya, entonces, es absurdo, ¿no? No. Familias dedicadas a la política, ahí estamos Murada en Oaxaca, que han sido gobernadores, papá e hijo, y ahí está ahorita el senador de Morena, el hijo, ¿no? Vaya, entonces, ¿por qué se quería cambiar así de tal? El exgobernador de Chihuahua, acusado de peculado y corrupción, y ahora sí, claro. es presidente de la Comisión de Justicia. Claro, entonces la democracia no es un impedimento para que exista la corrupción. Entonces, ¿por qué ese afán de controlar así el Poder Judicial? Bueno, pues precisamente por controlarlo, precisamente mediante procedimientos selectivos, ahorita que tienen la fuerza electoral mayoritaria. El gran problema es que al rato las cosas cambian, como todo en la vida, y al rato la democracia puede cambiar de signo, y al rato pueden enfrentar los mismos que hoy defienden esas mayorías absolutas, al rato pueden sufrir por ellas mismas, ¿verdad? Otra de las intenciones de la reforma es adiós a los fideicomisos judiciales. Se eliminan todos los fideicomisos. Que los fideicomisos funcionaban como esquemas de autonomía del Poder Judicial, ¿no? Que le daban autonomía financiera y además permitían satisfacer los requerimientos crecientes de
jubilaciones, pensiones, Sí, indemnizaciones. respaldaba a la clase trabajadora del Poder Judicial. Ahora se quitan y todo se concentra, como siempre, en las manos del Poder Central. ¿Qué pasará si finalmente se concreta? Si pasa en el Senado, ya sería un control total de la próxima presidenta, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sí, es un control total, pero creo que no le beneficia a ella. Porque yo creo que la próxima presidenta desearía tener un esquema republicano sólido. La legitima, ¿no? Claro, que tuviera un poder judicial sólido, que atrajera inversiones, que le diera una posibilidad de equilibrio al país. Tener un poder legislativo que no sea tan subordinado a ella también le hubiera dado mucha fuerza. Decía Reyes Heroles, que era un teórico del Estado, lo que resiste, apoya. Si tú tienes total unanimidad en las cosas, pierdes el centro, ¿no? Pierdes la capacidad de dirigirte con mesura al escenario del poder. Cuando tienes a alguien que te está limitando, que te está controlando, eso te apoya y te fortalece. Los antiguos romanos lo sabían muy bien, ¿no? Cuando un senador, cuando un general ganaba una guerra y entraba en triunfo a Roma, siempre iban con sus caballos blancos y Sí, él claro. manejándolos y toda la sociedad aplaudiéndolo, ¿no? Las chicas romanas, ¡ay, el general!, echándole flores. Y siempre llevaba un esclavo a un lado, sosteniéndole una corona de laurel, y siempre que lo veía entusiasmado le decía, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Y el otro tenía que... Hay una bella escena en aquella película muy famosa del Technicolor Quo Vadis, donde va el general Marco Vinicio, y apenas se siente emocionado y el otro latoso, recuerda que eres mortal. Y tú tenías. Porque eso impedía lo que los romanos y los griegos llamaban la ibris, la desmesura. Exacto. Porque la desmesura es un pecado que los dioses antiguos odiaban, ¿verdad? Porque te castigaban si te desmesurabas, te mandaban el mensaje. Entonces, el recordar que eres mortal te hace recordar que debes estar centrado en tu vida. Una presidenta, un poder sin mesura, es un poder que tarde o temprano genera problemas. Así mismo. Claro, pero Rubén, llama mucho la atención, bueno, ya sabíamos lo que iba a suceder, ya se preveía, ya teníamos incluso las cuentas de los posibles votos que sucedió ayer, pero llama mucho la atención las formas, ¿no? Las formas es un punto clave para analizar lo que está pasando. Con tanta voto que tuviste en las urnas, con tanta mayoría, ¿era necesario estas formas, Rubén? No, al contrario, ¿no? Yo creo que pudieron haber planteado una reforma de Estado muy trascendental, con un gran contenido histórico, con esta fuerza electoral y política que tienen, hubieran con pausa, digamos unas discusiones de un año, ¿no?, completo, bien hechas, para ver si de veras se podía reformar, qué se podía reformar, atender los predicamentos de las fiscalías, donde radica mucho de la percepción de la justicia de la sociedad, que no radican en los jueces, radican en las fiscalías, normalmente en la actuación policíaca. Y plantear una reforma integral que fuera mejorando paulatinamente el Poder Judicial hubiera sido algo que todos hubiéramos celebrado, ¿no? Pero estas formas, esta rapidez, este despropósito, este jugar a las carreras, me parece que cumple todo el recetario del desastre. ¿Qué tanto fue una orden de AMLO y qué tanto se consensó con la próxima presidenta? Yo creo que la próxima ¿Una herencia presidenta, directa, sí. una orden? Sí, yo creo que esto es un proyecto muy personal del presidente Andrés Manuel. ¿Un regalo de despedida? Así como lo llamó el presidente Morena. Esto es un proyecto muy personal de él, que es su agenda personal y no precisamente es la agenda política del país, ¿verdad? Y creo que esto va a salir muy caro. A mí, te comenté hace rato que nos vimos, a mí esto me hace recordar mucho aquella medida desesperada de José López Portillo, que en los últimos semanas, de días de su mandato, en la desesperación por todos los hierros en los que había incurrido en materia económica, se sacó de la manga la nacionalización de la banca, que provocó muchísimos problemas al país. En lugar de provocar beneficios, le provocó al siguiente presidente, Miguel de la Inestabilidad, Madrid, nerviosismo terrible, o económico, sea, sí. salida de capitales, vaya,
Y Miguel de la Madrid tuvo que administrar toda esa herencia de crisis aterradora y poco a poco volvió la banca a devolverla al capital privado porque un país no puede funcionar con una banca nacionalizada, digo, Claro. es absurdo. Ese experimento populista ya se ha demostrado hasta el cansancio que no funciona. Y además eso provocó la gran oposición del Partido Acción Nacional contra el PRI. Sí. O sea, porque los grandes empresarios que tenían sus intereses, muchos intereses económicos vinculados con la banca privada, se sintieron traicionados y se fueron abiertamente a la oposición política. Bien, aquí es algo similar, ¿no? No es una medida desesperada económica, pero sí es una medida desesperada política. Es decir, es un afán de terminar algo sin saber muy bien a dónde te va a llevar. Independientemente de la línea que tiene Estados Unidos en términos de relaciones exteriores, económica y demás, no es un caso menor, no es un punto menor que Estados Unidos manifieste su preocupación por esta reforma, ¿no? Claro. Y estaba viendo una noticia ahí de una agrupación de inversionistas también que ya dijeron que mejor se van a ir a invertir en Texas. Porque es lógico, ¿no? El hecho de que el propio embajador de Estados Unidos haya expresado su preocupación por la reforma económica no son preocupaciones menores, porque Estados Unidos es tu principal socio comercial y tienes una relación de mucha vinculación. Y además a México le ha beneficiado mucho, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Digo, le ha beneficiado muchísimo. Habrá que recordar que en gran medida aquella campaña que hizo Donald Trump fue sí, claro, contra el Tratado de Libre Comercio por los beneficios que le había dado a México. Claro. Quiere decir, y porque le estaba quitando los beneficios a la sociedad americana. Quiere decir que no lo hemos hecho mal. O sea, nos ha ido bien. Pero ahora, frente a este escenario, bueno, pues muchas inversiones pueden detenerse, pueden contenerse. Pero vaya, incluso le comentaba a un amigo hace rato que también es muy partidario de la Cuarta T, mi preocupación por esas inversiones, y me dice, no pasa nada, que se vayan. Tenemos a China, tenemos otros lugares que... Bueno, pues eso es... No. Siempre encuentran una respuesta con la cual seguir discutiendo. Pero es una respuesta simplista, Rubén, ¿no? Claro. Es una respuesta, son respuestas sin sustento, claro, y sin una visión de futuro como Así país. Es como, es mi berrinche y se hace lo que yo Sí, quiero. sí. Pero no funcionamos en una sociedad y en un mundo tan globalizado como estamos en este momento. Es imposible funcionar de una manera tan centralista, tan nacionalista, ¿no? Sí, no, y además ser tan obcecado, ¿no? Buscar tanto una respuesta fácil después de que echaste a perder lo que estaba bien hecho. Y vaya, pero bueno, así estamos en este momento. Ahora te voy a decir una cosa, Saúl. Para bien o para mal, esto es lo que la sociedad mexicana eligió. Digo, yo sé que ahorita en el Senado a lo mejor no se logra la mayoría, necesitan si las cuentas no nos fallan, si van 128 senadores, necesitan 86. 86 votos para que la reforma pase, a lo mejor no pasa. Tienen 75 en este momento. A lo mejor no lo logran y entonces la iniciativa se regresaría a la Cámara de Diputados. Pero, a final de cuentas, la sociedad mexicana les dio un gran poder legislativo, ¿no? a Morena. Y Morena lo está usando, ¿no? Y lo está usando para ese tipo de transformaciones, que para mi gusto reflexivas, pero a final de cuentas es lo que la sociedad les está facultando a hacer. Y bueno, creo que también eso implica un proceso de reflexión de la misma sociedad. Ya se nos ha dicho hasta el cansancio desde hace muchos años que los mexicanos debemos aprender a votar no en masa, sin un solo movimiento. Tenemos que aprender a votar, a ver, para la presidencia por un partido, para los senadores por otro, para los diputados por otro. Y que medianamente se había desarrollado esto. Se había estado logrando, ¿no? Para las autoridades locales por otro. Vaya, que se redistribuya el voto precisamente para que los poderes republicanos estén representados de forma diversa y exista un equilibrio, pero eso la verdad es que muy difícilmente ocurre. No, La gente vota y vámonos todos. Si está de moda el PRI, cuando estuvo de moda, todo PRI. Si está de moda ahorita el PAN, pues todo PAN. Ahorita que está de moda Morena, todo Morena. Pero es que al mexicano no le gusta estar del lado de la derrota, del lado del perdedor. En parte es eso y en parte es la moda esa. Sí, siempre quiere estar del lado del victorioso. Tú lo ves incluso hasta en el fútbol, ¿no? Siempre eligen al equipo más ganador. Pues sí, pero es raro porque somos un pueblo derrotista.
en todas las demás cosas, ¿no? Hasta en la historia, ¿no? Nuestra visión histórica es derrotista, ¿no? Nada más hay que ver los héroes que tenemos, ¿no? Claro. Los héroes que ganaron los tenemos en el panteón del olvido, y a los héroes que perdieron los tenemos en lo más excelso, ¿no? Yo les decía a mis alumnos el otro día, ¿conocen alguna escuela, alguna calle importante que se llama Agustín de Iturbide? No, pues no. Bueno, él fue el que ganó la independencia. ¿Conocen alguna calle, algún jardín, alguna escuela que se llame Plutarco Elías Calles? No, y bueno, él fue el que quedó de la revolución y el que le dio tránsito al país hacia una nueva etapa, ¿no? Pero en cambio tenemos a Zapata, a Villa, a los que mataron en la independencia, a Hidalgo, a Morelos, a la corregidora, a los que no lograron ver el triunfo. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que a veces nos refugiamos en el afán derrotista y a veces votamos simplemente por moda. O sea, ahorita está de moda Morena, digo, hay que verlo, ¿no? Si ahorita le preguntamos a las personas, oye, ¿quién es tu diputada o diputado? Pues a lo mejor ni saben. Pero votaron por Morena, ¿no? No, y si te vas más a fondo, pues ni siquiera conocen los motivos de la reforma, ni siquiera los puntos importantes de la reforma. Y bueno, eso tarde o temprano nos va a pesar como país. Nos va a pesar no tener esa visión política mesurada, de equilibrio. Y creo que para mi desgracia o para la desgracia de todos nosotros, siento que lo vamos a aprender a la mala, no a la buena. No es estancar el trabajo, el camino o la progresión de un poder. Es decir, vamos reformando poco a poco, paulatinamente, los puntos débiles, los puntos que necesiten cierta sutura, en lugar de cambiar de tajo todo y vamos a ver si funciona. Claro. De hecho, eso implica reforma. Reformar es cambiar progresivamente para ir ensayando, probando si las cosas funcionan o no. Cuando cambias todo de tajo es una revolución, pues. Claro. Es un cambio demasiado radical. Y los cambios radicales de 180 grados normalmente terminan siendo aparatosos y normalmente generan arrepentimiento porque no se logran las cosas. No, y tiene grandes riesgos también, o sea, grandísimos riesgos. Pero hay un afán triunfalista, ¿no? Es un afán triunfalista que ahorita está en la cúpula del poder. Digo, lo acabamos de ver con el reciente informe de gobierno, con afirmaciones que por lo menos son discutibles, muy discutibles, y sin embargo, pues no pasa nada, ¿no? O sea, la sociedad ahorita sigue dando este bono de gracia para todas estas decisiones y no parece importarle mucho cuáles son los efectos reales de esas decisiones. Pero hablando de manera centrada, Rubén, precisamente ahora con el informe del presidente, yo entiendo que el presidente tenga su propio discurso, que no lo cambió durante los 6 años, que él tenga su propia agenda, que incluso él esté convencido de que se estén haciendo, puedo creer que él esté convencido de que se estén haciendo las cosas, que incluso le digan que se está llevando a cabo sus órdenes o sus objetivos, que se han cumplido, también lo puedo creer que le digan. Pero ante los datos, Rubén, es muy difícil poder asimilar lo que dice y lo que ve la población día con día, ¿no? Tenemos el final del sexenio, yo creo que vamos a andar cerca de los 200,000 homicidios dolosos, que es el más alto en la historia desde que se tiene registro. Él incluso cierra su informe diciendo que tiene ya el mejor sistema de salud del mundo. Sí, sí. Y dice que van a la baja los indicadores de que van a la baja, que no se han endeudado como otros gobiernos, cuando todos sabemos que la deuda está muy por encima, 16 billones y algo más, que puede llegar a los 18 billones. Y una serie de afirmaciones que da que son totalmente comparables o verificables con números de su propio gobierno. ¿Cómo interpretas este último informe del presidente? A mí de veras me siento muy extrañado. Digo, yo si fuera el presidente me hubiera refugiado en las cosas que puedo defender con holgura, ¿no? Por ejemplo, me parece que el programa de becas y de repartos sociales es un programa exitoso. Muy exitoso, y creo que es una de las cosas muy buenas que ha hecho. Su inversión en infraestructura, aún con todo lo controvertida que puede ser, son programas defendibles. Por ejemplo, Dos Bocas, pues todavía no refina nada, pero algún día refinará, digo, yo quiero creer que algún día eso va a refinar, ¿no? El Tren Maya, pues es muy controvertido, está generando muchos problemas,
está arrasando muchas cosas de la selva, vaya, muchos problemas ecológicos, muchos problemas de funcionamiento, problemas de financiamiento, pero bueno, es una obra que ahí está, ¿no? Y el sureste tenía mucho que no tenía obras de ese tipo. Vaya, aún las obras controvertidas son defendibles. El aeropuerto. Sí, el aeropuerto, bueno, ahorita no sirve, pero algún día servirá, pues ahí está. O bueno, no sirve en toda su capacidad, pero ya está funcionando. Pero lo que no puedo entender es que se digan afirmaciones que es muy fácil contrastar que no son ciertas. Digo, que decir que tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, digo, pues, por favor, digo, basta ir ahorita a cualquier institución pública, digo, yo tengo muchos amigos que son médicos de instituciones de salud muy importantes en el país y se quejan de las carencias con las que están enfrentando las cosas. Vaya, es obvio que no estamos bien ahí, es obvio que no estamos bien en seguridad. Hay zonas bajo control del crimen organizado, zonas enteras. Sí, zonas prácticamente en guerra, O sea, Sinaloa, sí. y Con ataques de drones, o sea, lo digo, vemos en Michoacán, lo vemos en Colima, ¿no? homicidios, o sea, Desapariciones. imparables, desaparecidos, o sea, vaya. Entonces, ¿por qué decir eso? Pues porque a lo mejor la misma sociedad, nosotros como sociedad, no hemos desarrollado el hábito crítico de contradecir al poder y decir, oigan, eso no es cierto. Y siempre que alguien dice, que el presidente dice esto, pues habrá una minoría que lo cuestione, pero la gran mayoría dice, pues, igual y sí, no pasa nada. O siempre ha pasado. Oye, pero hay muchos narcotráficos. Sí, siempre ha habido. Oye, hay un montón de homicidios. Sí, pero siempre ha habido. Yo tengo amigos que una vez que generé una charla en una red social sobre el número de muertos que tenía el país, ellos me discutían que estaba bajando el número de muertos. Y lo creían. O sea, pero lo decían con mucha claridad. No, es que antes iba así la expectativa y ahora con el presidente Andrés Manuel va bajando. Digo, bueno, pero ¿cómo va bajando si ahorita tenemos más? No. Y me sacaban unas cuentas aritméticas ahí muy extrañas para justificar que en realidad estábamos mejor. Estábamos mejor ahorita que antes. O sea, un absurdo. Yo creo que también hay que recordar que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Claro. Y bueno, eso nos indica que estamos en una época difícil. Es una época difícil hasta para el debate enriquecedor. Ahorita no puedes debatir porque si debates estás en contra. Y si estás a favor, pues estás a favor Sí, igual que todo el mundo. casi ir o cuestionar algunas de las medidas o políticas que se están desarrollando es casi ir en contra de la República, ¿no? Sí, y no, bueno, tenemos que acostumbrarnos a que discutir debe ser parte de nuestra vida democrática, ¿no? Estar en contra Es parte de la es parte de la democracia. vida democracia, de la misma democracia. Y también no estar en contra totalmente, porque también sería un fanatismo al revés. También hay que estar de acuerdo con lo que se está bien, pues. Pero nos falta mucha mesura todavía en el ámbito político en el país. Y aquí estamos viendo las consecuencias, ¿no? Sí, va a ser un proceso de cambio de poder un poco cuestionable por cómo se han dado las formas y quizá un poco difícil para la nueva presidenta, ¿no? Sí, claro. Va a ser un poco difícil limar estas asperezas que están quedando en el cierre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo ahorita vi con preocupación que ya se están armando grupos de jóvenes ahora, organizando grupos de jóvenes ahora para estar a favor de la reforma. Y eso parecen grupos artificiales, ¿no? Sí, pero se forman estos grupos tarde, ¿no? O sea, Sí, claro. Y de una forma artificial. como reaccionario a lo que está pasando. Pero eso me hizo recordar mucho que yo estudié en la UNAM en México, estudié en la Ciudad de México y conocí a algunos de los protagonistas del CEU histórico, donde ahí participaba también Claudia Sheinbaum. Y en esa época hubo los intentos de crear organizaciones juveniles en contra del CEU. Y los jóvenes del CEU, que eran muy listos y muy bien organizados, los líderes históricos, Imanol Ordorica, Antonio Santos y este muchacho que después sería pareja de Claudia Sheinbaum, Carlos Simas, ya se divorció de él, pero fueron pareja muchos años, ellos denunciaron que estos eran grupos que se armaban artificialmente precisamente para combatir al CEU, que eran grupos artificiales. Digo, si Claudia estuvo en esas épocas y vivió lo difícil que era que se armaran grupos antagónicos de forma artificial para combatirte, no sé por qué ahorita
puede ver esto con buenos ojos. No Con debe ser. normalidad, ¿no? No debe ser. Tenemos que volver a hacer a la congruencia, que es parte esencial y debe ser parte esencial de nuestra vida pública. Pues es algo que sin duda va a marcar la vida pública, la vida política de este país. Seguramente lo que está sucediendo en esta última semana y va a suceder la próxima semana marcarán muchísimo el destino de este país. Yo creo que la población tiene que estar consciente, pase lo que pase, que prevemos lo que va a suceder, pero pase lo que pase, yo creo que tiene que estar consciente de que es algo trascendental para la vida pública del país. Trascendental y no precisamente en términos positivos, ¿no? Sí, pues estaremos platicando Muchas en gracias, las siguientes semanas de Claro que todo sí. lo que está pasando y seguramente el próximo miércoles tendremos mucho de qué hablar, Rubén. Claro que sí. Te Aquí agradezco estaremos. mucho. Gracias por todo eso. No, a Muchas ti. gracias. Pues agradecemos mucho el favor de su atención por haber estado con nosotros por espacio de 35 minutos en esta noche de Focus, este 4 de septiembre del 2024. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muy buenas noches.